Historia pura se vive en el fútbol argentino desde este domingo con ese gol que convirtió Guido Maniero, que le dio a Platense, este sorprendente equipo del barrio porteño de Saavedra, ahora un poco más ligado históricamente, pero más ligado por su presencia en el partido bonaerense de Vicente López. Tiene el club y el estadio en esa zona que son linderas una con otra. Es del barrio porteño de Saavedra, ¿no? El propio hincha de Platense canta así. Bueno, historia pura está viviendo el Calamar por este título que logra bajo la conducción de esta dupla conformada por Fabio Orsi y por Sergio Gómez. Ayer a la tarde en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades, ganó Platense 1-0 esta final, este partido trascendental que le da el primer título de su historia en 120 años, recién cumplidos. Como muchos clubes de la Argentina, fundado un 25 de mayo. Bueno, Platense acaba de cumplir la semana pasada 120 años de historia y se dio el gustazo después de tener una, la verdad, memorable campaña, sobre todo en las instancias de eliminación directa. Vale recordar que Platense clasificó sexto entre los 8 de su zona, el grupo B, y de ahí en más metió una seguidilla de triunfos realmente resonantes, todos en condición de visitante. Primero ganándole en octavos de final a Avellaneda Racing por 1-0, después eliminando en cuarto de final a River, tras ese polémico 1-1, ganando la instancia de penales, y en semifinales también de visitante en cancha de San Lorenzo, 1-0. Bueno, ayer hizo lo propio con otro grande del fútbol argentino. La verdad que fue impresionante lo que hizo Platense en este último mes, ganando sucesivamente todos estos partidos en condiciones adversas en cuanto a la cancha y ante rivales con una historia realmente muy amplia. Platense tiene una historia muy amplia porque es uno de los primeros clubes que hay en el fútbol argentino, de los primeros, fundacional del fútbol argentino, pero no había logrado ganar nunca un título y se le dio ayer ahí en Santiago del Estero. Esto que mencionás de que clasificó sexto en su grupo y que después dio la nota en la instancia de eliminación directa, tiene que ver con una estrategia, no es casualidad, sino que ayer, a propósito de haber logrado el campeonato, mencionaban precisamente esto, lo importante que había sido planificar, no matarse en la etapa de grupos, no intentar llegar primeros ni clasificar primeros en la etapa de grupos, sino que para ellos, para el cuerpo técnico, para el plantel, lo importante era llegar bien a la etapa eliminatoria y no tanto en la fase de grupo, algo que por supuesto lograron y con creces, porque así se coronaron campeones. Sí, así lo contaba Fabio Orsi ayer en algunas declaraciones. Ahora lo vamos a tener hablando a la salida también, bajando un poco el mensaje de cómo laburó esta dupla técnica y de esa labor que hizo Orsi, muy clara, es decir, no nos compliquemos por quedar primeros en nuestra zona. Tratemos de estar entre los 8 para pasar y nos preparamos. Siempre estuvieron en esos primeros 8 que pasaban la fase de grupo. Siempre se mantuvieron en las primeras 8 posiciones. Vale recordar que Platense había sido finalista de la Copa de la Liga a fines del 2023, cuando perdió la final con Rosario Central y también había quedado muy cerquita de lograr su primer título. Se hicieron bien las cosas, se mantuvo en competencia durante el 2024 y el premio llegó ahora con este gran título, el primero de su historia. Gana además de este título la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo, Platense, el primer equipo argentino en clasificarse al torneo internacional, así que se le vienen cosas realmente maravillosas. La alegría de la gente de Platense hoy es muy, muy importante, no solo por el presente, sino por este porvenir que lo va a tener el año que viene compitiendo por todo Sudamérica. Así que imagínense la alegría de esta gente y de este equipo que tras 20 compromisos jugados en total, los de la primera fase y estos de eliminación directa, en donde anotó 17 goles y le metieron solo 12, uno de los grandes fuertes de Platense. De hecho, en todas estas eliminaciones directas, solo River pudo meterle un gol de penal, en un penal polémico, en tiempo de descuento. Después no pudo Racing, no pudo San Lorenzo, tampoco Huracán ayer. Muy fuerte en la defensa platense,
no un equipo tan goleador, pero metiendo la pepa que le dio, bueno, el pase sucesivo en cada una de las fases. Qué lindo que haya un campeón nuevo, ¿no? Primero un equipo que nunca salió campeón, me parece lindo para el fútbol argentino también, ¿no? Sí. En la alternancia, ¿no? Sí, viene sucediendo después del Mundial de Qatar, que no se repiten los campeones. Eso para mí es como una cuestión que se le dedica al Chiquitapia, pero este formato de campeonato permite que esto suceda. En torneos largos sería muy difícil que Platense salga campeón. Bueno, dentro de las críticas que recibe el Chiquitapia, también hay que ver de este lado para los equipos chicos la posibilidad de acceder a un campeonato y romper con la hegemonía de los equipos grandes, lo que sucede habitualmente en Europa, ¿no? El Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich, esta cuestión constante, siempre, ¿no? De que el resto de los equipos como que juegan por jugar, pero la verdad que los campeones son siempre los mismos. Es así, tiene eso. El fútbol argentino con este formato permite también que otros equipos no habituales en levantar copas sí lo puedan hacer. Platense, hay que recordar que volvió a Primera División en el 2021. Hace muy poquito. Hace muy poco, ganando un reducido por el ascenso en una tanda de penales contra Estudiantes de Río Cuarto. Después de empatar 1-1, volvió a la máxima categoría del fútbol argentino después de 22 años. Así que en estos últimos 4, después de ese ascenso, llega a este título. No sé si lo podemos escuchar a Orsi ahí hablando. Lo agarraron a uno de los 2 técnicos de Platense y las palabras me llamaron la atención por cómo él indica que se logró esto, de qué manera se logró. Lo contaba uno de los técnicos de Platense a la salida del estadio ayer en Santiago del Estero. Todo esto lo generas vos, ¿eh? No, es de todo, esto es de todo. Es de todo. Nosotros solo no decimos absolutamente nada. Ayudamos y nos ayudan. Es el grupo, todo el grupo. Sí, es de todo. Es de todo. Es de los hinchas, es de los dirigentes, de los jugadores, del cuerpo técnico, del staff, de los empleados, de los que están, de los que ya no están. Es de todo. Pero hoy hay una unión entre todos. Y es que no hay otra manera de tratar de conseguir las cosas si no es con unión. Es así. Todos juntos. Todos juntos, ¿sí? Lo comandaron ellos, Fabio Orsi, el que hablaba, y Sergio Gómez, esta dupla que da que hablar desde hace algunos años y particularmente en esta temporada en el fútbol argentino. Los jugadores, los técnicos, un club de barrio, Platense, sí. Auténticamente de barrio. Antes los dirigió Martín Palermo, si no me equivoco. Sí, en la final esta que mencionábamos recién, del 2023, donde hubo una muy buena campaña, todo estaba a cargo, sí, de Martín Palermo también. En esta cuestión estadística, obviamente tenemos a Alejandro Fabri como uno de los representantes de los hinchas de Platense, un tipo que de estadísticas hace un montón, y lo que contaba la otra vez era que si sumás todos los campeonatos de primera división y sumás los puntos de todos los equipos, Platense está entre los 20 primeros que cosechó más puntos en toda su historia, pero era el único de esos 20 que no había salido campeón todavía. Mirá. 120 años de historia para un equipo muy sufrido y que bueno, logró ayer su primer campeonato. Histórico, realmente histórico. Muchas personas grandes hablando ayer de este logro. Y tenemos un compilado breve de gente mayor que viajó a Santiago del Estero y pudo ver después de décadas y décadas y décadas de seguir a su Platense, verlo campeón, ¿no? Después de mucho tiempo, emociona también esa parte del hincha, ¿no? Uh-huh. Y Horacio López, gracias a ellos soy hincha de Platense y me emocionó muchísimo. ¿Hace cuánto que te esperan en este momento? El club tiene 120 años. ¿Y vos? Yo tengo 65. Imagínate cuántos se fueron y no lo vieron campeón. Era lo que pedía antes de irme. Es la gloria. 65 años yendo a la cancha para ver esto. Tengo 65 años. Hace 60 que voy a todas las canchas. Ya vine acá la otra vez con Central. Jugué todos los torneos del descenso. Jugué todos los campeonatos que había. Pero esta es la mejor alegría que me dio Platense. La verdad que más alegría no puedo sentir en este momento. Sabía que se iba a dar. 120 años tardamos. 120 años de salir campeón. Para vos, viejo, que está en el cielo, vamos, esta está festejando vos también. Para el viejo que me hizo calamar, le hice calamar a ellos. Y bueno, es la familia, Platense familia, es barrio, humildad y ahí estamos. Nos tocó, era cuestión de esperar.
Alfredo López. Bueno, ahí está, ¿no? Algunas sentidas palabras de hinchas de este logro histórico del Calamar. ¿Por qué le dicen Calamar? Se pueden preguntar algunos. ¿Lo sabemos? Sí. Platense tenía su cancha muy cerca, tiene su cancha todavía geográficamente muy cerca del Río de la Plata. En su momento se inundaba fácil, ¿no? Subían las napas, llovía mucho o había mucho caudal de agua y la cancha quedaba realmente complicada. Barro, hay imágenes históricas que están circulando estos momentos por lo que eran las canchas, lo que era la cancha de Platense y lo que eran las canchas cerca del Río de la Plata, décadas atrás cuando había alguna inundación, terrenos muy bajos. Entonces un relator en un momento, en esas condiciones jugaba Platense, le iba bien por un momento y ¿qué decía un relator? Y ahí quedó: se mueven como calamares en su tinta los jugadores de Platense. Mirá. Y desde esos tiempos inmemoriales quedó la frase de, hasta el día de hoy, de el calamar del barrio porteño de Saavedra. Así que emocionante final para Platense, con alegría para este club que nunca había conseguido un título y que hizo una campaña realmente espectacular en las instancias de eliminación directa, inolvidable. Además, con un futuro realmente muy alentador, que es jugar la Copa Libertadores el año que Claro. viene. Así que vamos a hablar de Platense y mucho, no solo este año, sino en el 2026. Pienso también en económicamente, cómo influye en un club de estas características el salir campeón. Sin duda, va a recibir ya mucho dinero de la Conmebol por jugar una instancia internacional. Si no gana el próximo torneo, porque puede pasar, va a jugar el trofeo de campeones también a fin de año, con el que gane la segunda Copa de la Liga de este año. Claro. Así que también ahí va a tener otro trofeo posible y otro ingreso más por parte de la AFA. Por supuesto, también esto repercute en aquellos pequeños que hoy están creciendo como hinchas de Platense, porque obviamente un título, digamos, que solidifica Total. esa pasión y el hecho de ganar atrae también nuevos simpatizantes y eso ayuda también en todo el engranaje, ¿no? Social y económico de un club. Por supuesto. Ganar y tenés hinchas, se va trasladando esa pasión. Es una gran noticia para Platense después de 120 años. Contentos Hermoso. los hinchas de Platense. Marcelo Espina, jugador de Platense. Marcelo Espina, hoy comentarista. Espontón. Espontón, uno de los grandes delanteros que ha tenido Platense. Sí. Ervin no jugó en Platense también. Y puede ser, No sé si no. puede ser, Cristante, el arquero de Platense. Cristante, Llegó a la arquerazo. selección de Argentina de fútbol. Atajó en la selección argentina, un gran arquero Cristante. Basta porque Lucía se enoja. No. Estaba pensando, no puedo aportarles ni uno, es como que se Y me está escapa. difícil. De un ex compañero nuestro del Atlántico, periodista Germán Ronchi. Claro, hincha de Platense. Hincha de Me acuerdo de estos Fue días. al- Posta, no sabía que Sí, Germán. sí, ¿Fue a Santiago del Estero? Estuvo en Y Santiago sí, no del se lo Estero, podía por perder. supuesto. No, claro. No se Estudió lo podía conmigo, perder. Germán. ¿Cómo? Estudió conmigo, mira, Germán. compañero tuyo. Sí, Bueno, sí. aprovechamos a mandarle un beso a Germán Ronchi. Hincha de Platense, periodista de aquel recordado suplemento deportivo del diario El Atlántico. Ujú. Sí. Muy buen suplemento. Bueno, Germán Es- era uno de los. El diario que sacó autores. los mejores periodistas que hoy en día. Sí, no, sí. Sí. De hecho, muchos los tienen en la capital. Exacto. Y En otro el tiene Mar la Vamos a Plata. María. ser claros. Y otro tiene la web de Marchiquita. Y otro viejo. de la Ojalá te la Mar de Mar Chiquita, Chiquita. querido. Sí. Creo que está trabajando ahora en el Mar Platense, Germán. Exactamente, hace unos años. Debe estar contento, Germán. Sí, claro que sí. Sin Diego duda. Pérez también es de Platense. Diego Pérez. Mirá, Momo. Sí. Aparecen, ¿Tenés a Momo? no Sí. sé quién es Momo. YouTuber. Ah, Un no, youtuber. Estaba contento también. Tenés que actualizarte. Puede Lucy. ser. Nosotros los jóvenes miramos YouTube. puede ser. Bueno, y si ha sido, para cerrar la parte futbolística, Sí, si ha sido memorable lo de Platense, ha sido memorable también el sábado lo del Paris Saint-Germain, que en la final decisiva del torneo de clubes más importante del mundo, organizado por la UEFA, hasta ahora, porque ahora viene el Mundial de Clubes de la FIFA y lamento decirles europeos que van a quedar ahí, en competencia, pará, pará. Si hablamos de importancias, este torneo que se viene es un torneo que agrupa a todo el mundo. El de la Champions League es muy exclusivo de Sí, Europa, claro. ¿no? Veremos, lo que pasa es que el Mundial de Clubes se va a jugar cada 4 años y la UEFA todos los años nos da cosas como las del sábado.
Tremendo. En Múnich, en Alemania, absolutamente inesperado para todo el mundo del fútbol, la paliza impresionante que le dio el Paris Saint-Germain al Inter de Milán, un Inter de Milán desconocido, desde Lautaro Martínez hasta el arquero, no lograron hacer pie contra este equipo de Luis Enrique, que realmente dio la nota, metiéndole 5 al Inter, 2 en el primer tiempo, 3 en la segunda etapa, un logro como nunca existió en la historia de finales de Champions League, a ese nivel. Es que realmente memorable, un desequilibrio absoluto. Sí, cuando llegó el 3-0 ya se lo notaban rendidos a los jugadores del Inter, que bueno, sufre un revés durísimo, la verdad. Van a jugar ambos equipos el Mundial de Clubes justamente, que se viene ahora en un par de semanas en Estados Unidos, por supuesto en distintos grupos. Inter va a estar con River, Paris Saint-Germain le toca por ejemplo el Botafogo, actual todavía campeón de la Libertadores. Bueno, va a ser interesante ver cómo se desempeñan con otros equipos del mundo, pero en este duelo europeo, el Paris Saint-Germain, que nunca había ganado la Champions League, el sábado ahí en Alemania realmente dio la nota, le metió 5 al Inter. Se desataron unos festejos importantes, por supuesto, en Múnich y después, por supuesto, también en Francia y en París. Y hubo unos despelotes descomunales en la capital francesa por estos festejos desmedidos. Claro, te da las ganas de festejar que tenían del Mundial, que no ganan. Claro, pero fueron a saquear cosas. Después, digo, ¿no? Porque después los primates somos los sudamericanos, nosotros, ¿viste? Los que rompemos, destrozamos el McDonald's del obelisco somos los argentinos, los sudamericanos. Bueno, los parisinos destrozaron. Desfilaron París ahí por los Campos Elíseos, fueron recibidos por el presidente Emmanuel Macron y después se armó una batahola que siguió varias horas, casi 24 horas después del triunfo del sábado. Ayer domingo todavía había despelotes ahí en París. El primer mundo, ¿no? El primer mundo, donde no hay pobreza. Mucho primer mundo. Pero la gente civilizada, donde las reglas son un ejemplo para el mundo. Saquean, viejo, saquean igual que acá. Y porque rompieron ganaron todo. un partido de fútbol, no por otra cosa. ¿Sí? Ganaron un partido de fútbol, impresionante el partido que ganaron, Bueno. por supuesto, pero bueno, después se armó un lío. Histórico, la verdad que ¿qué preferís? ¿Perder 5-0 o 1-0 sobre la hora? 1-0 sobre la hora. ¿Sí? Sí. Que te goleen en una final donde se supone que llegaron los mejores. Del Inter, yo siempre pienso que sacarse la espina de algo así, una revancha, muy difícil. cuesta muchísimo. Sí. ¿No? Y salir campeón. Claro. La única forma de sacarte esa espina. Y pienso en esta cuestión de argentinidad. Y vi un meme el otro día cuando veo que ingresa a la Copa de la Champions 2 argentinos. Y después dicen que no somos los mejores del mundo. El Pupi Zanetti y Javier Pastore. ¿Qué hacen los dos argentinos? Sí. La copa del torneo más importante a nivel clubes, donde Argentina no tiene nada que ver. Pero Pastore y Zanetti son los que entran a la copa. Sí. Estamos siempre ahí. Vale a recordar, Zanetti es jugador del Inter, campeón con el Inter, hoy directivo. Y Pastore es jugador del Paris Saint-Germain. De hecho, Pastore... Pero es parte de la dirigencia, digo yo. Pregunté lo mismo. Porque mirá que hay jugadores del Paris Saint-Germain para representarlo. Ayer estuve tratando de averiguar si cumplía alguna función Pastore. Yo creo que sí, debe tener algo que ver. Sí. No tengo certezas de qué, pero sí que ha sido jugador del Paris Saint-Germain. Un estilo de jugador, además de fútbol, muy exquisito, con mucha clase. Sí. Entonces en Francia la verdad que se destacó mucho. De hecho, fue incluso previo lo de Pastore como figura del Paris Saint-Germain, antes de que el Paris Saint-Germain se llenara de guita catarí y trajera figuras como las que trajo. Hasta uno recuerda lo más inmediato que fue Mbappé, Messi o Neymar que jugaron una temporada, pero tiempo antes hubo muchos también. Di María, Ibrahimovic, Cavani. Bueno, hubo un montón de jugadores. Bueno, antes de todos esos estaba Pastore rompiéndola en el Paris Saint-Germain. Bianchi jugó en el Paris Saint-Germain. Bianchi también. Es un equipo muy joven, de los 70 es el equipo. Es un equipo, va a ser un club muy joven. Muy joven. Tiene un estadio también muy, muy nuevo, muy lindo. El Stade de France, ahí en París. Y la verdad es que lo había intentado con mucho dinero, mucho tiempo. Bueno, ahora lo logró con Luis Enrique en la dirección técnica, con muchos jugadores que quizás no son conocidos para la gran mayoría. A lo sumo alguno conocerá a Dembélé, que por su paso por Barcelona, donde no anduvo bien, bueno, volvió al Paris Saint-Germain.
la rompió toda. Vitinha. Un equipazo. Vitinha, Qué jugador. uno de los grandes jugadores. Así que hay que ponerle Parece atención al Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes, ¿no? Sí. Pasa a convertirse, más allá del Real Madrid, del Bayern Múnich y del Inter, el Paris Saint-Germain pasa a ser uno de los grandes candidatos. No es directivo del No lo Paris es. Saint-Germain, simplemente como leyenda Claro. del equipo fue convocado. Qué jovencito que es Javier Pastore, tiene 35 años. Mirá. Ayer veía Muy un jovencito. video de Maradona, porque Diego Maradona lo llevó a la selección a Pastore. Sí. Hablando de, le consultaban después de que entró en un partido y jugó muy bien, decía Diego, es un maleducado del fútbol por Pastore, y si uno se pone a buscar videitos de Pastore, bueno, va a ver las cosas hermosas que hacía, la cantidad de caños que tiraba en la cancha, pases especiales, un jugadorazo Pastore, daba mucho gusto verlo, fue una de las grandes alegrías del paso de Maradona por la selección, verlo a Pastore ahí jugando. Pastore jugó en aquel huracán del Capa, Exacto. que pierde el partido con Vélez, en aquel recordado partido de Bracena que no dirigió nunca más, en esta cuestión de que Huracán se le viene haciendo nulas las finales. Sí. Le Le salen mal las finales. Sí, Y aquel la Copa Huracán- Argentina hace muy poco tiempo Sí. fue lo único que obtuvo, pero después jugó muchas finales y no está teniendo suerte. Bueno, Pastore fue parte de esa final recordada con Vélez. Jugaba muy bien ese Capa, ese Huracán de Capa, El además. tiki-tiki. El tiki-tiki, y Pastore era uno de los grandes responsables, un jugador exquisito, muy vinculado con el Paris Saint-Germain.